Estoy acompañado del doctor José Ricardo Rojas Rueda, él es secretario general de la Federación Nacional Cirujanos Dentistas del Ministerio de Salud, y vamos a conversar sobre las expectativas que me imagino genera el cambio de ministro que se ha producido en los últimos días. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Reinaldo? Muy buenas noches. Gracias por su presencia. La oportunidad de habernos invitado. Primero, hablar sobre la nueva designación de la ministra Zulema Thoma como nueva ministra de Salud en el Ministerio. De desearle los mejores éxitos en esta gestión, pero yo considero principalmente de que tenemos que contextualizar ya como país o como el gobierno mismo el problema de la salud, ¿no? Antes de eso, que me parece central, ¿no? Contextualizar el problema de la salud, porque es un viejo problema. Así es, y que histórico y que no se ha resuelto, y que queda mucho por hacer. Pero la salida de la ministra Pessá ya parece que se veía venir, ¿no? Había perdido la confianza de muchos sectores, los obstetras, ¿no? Y diferentes sectores de los profesionales de la salud, y pedían su salida. ¿Cuál era el problema con la ministra? ¿Qué es lo que había entrampado allí la relación? Mira, la salida de la ministra Pessá va en relación, hasta lo que te comenté hasta hace un momento, de la contextualización del problema del sector salud y de la salud en nuestro país. Tener en cuenta de que este gobierno, la ministra Thoma va a ser la quinta ministra que va a asumir el cargo, porque empezó con la ministra Patricia García, que duró menos de un año. El ministro Marino D'Alessio duró 3 meses. Sí, pues, ha sido un sector con muy poca estabilidad. Abel Salinas duró 4 meses. Y la ministra Silvia Pessá ha durado aproximadamente 8 meses. Eso nos da una tendencia de que este es un sector muy sensible precisamente para la población, sabiéndose que de 30 millones de peruanos, la salud, el ente rector es el Ministerio de Salud, que ve y tiene que estar, es el ente rector que tiene que ver toda esta problemática del sector salud, y de las cuales ahora con la ministra Pessá, cuál tuvo que ser su salida, precisamente de que este sector que tiene un sinnúmero de problemas y que desgraciadamente no tiene soluciones a veces concretas, a veces solamente ponen parches, ¿no? Y que ahora los gremios profesionales, los trabajadores del sector, estamos muy preocupados y por lo menos vemos, dándole la confianza que corresponde a la nueva ministra, una nueva luz de esperanza. Pero esto se tiene que dar, pero ¿cómo va esta política como gobierno central del presidente Vizcarra, que en su momento fue Pedro Pablo Kuczynski, para que cómo encaminamos la salud en beneficio de todos los peruanos? Y esa es nuestra gran preocupación, y esperemos que ahora la nueva ministra pueda retomar un sinnúmero de temas que quedan pendientes en general para el sector y también precisamente para los cirujanos dentistas, que es un tema de la salud oral que el ministerio no quiere resolverlo como corresponde. Ahora, ¿cómo poder desarrollar, emprender políticas públicas con esta inestabilidad? ¿No? Creo que estos últimos 3 años ha sido tumbo tras tumbo. Así es. Eso, como se dice, repercute la coyuntura política actual, repercute precisamente en todos los sectores. Y un sector muy sensible, como lo dije en un primer momento, es salud. Porque tenemos que tener el ejemplo de que todo país que aspira a ser a un país civilizado y desarrollado de primer mundo, invierte principalmente en salud y educación. ¿Qué es lo que pasa en el Perú, por ejemplo? Son, digamos, las dos columnas. Los dos pilares para que desarrolle todo país. Claro. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? Desgraciadamente, en comparación de Latinoamérica o a nivel mundial, el Perú está muy rezagado, según lo que solicita, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, para los productos brutos internos para el desarrollo de un país. Por ejemplo, en el sector salud, a nivel presupuestal, estamos aproximadamente en 5 puntos del PBI. Países, Colombia, México, tienen aproximadamente 7, 8, Bolivia, 7, 8 de su PBI, invirtiéndose tanto en salud y en educación, y nosotros no. Y desgraciadamente, cuando empezó el gobierno de PPK, aproximadamente 2 años y medio, su promesa de campaña fue precisamente en salud. Nosotros vamos a elevar el 0.5% del PBI anual, que cuando terminemos a nuestro gobierno vamos a estar en esta escala promedio de Latinoamérica y a nivel mundial. Desgraciadamente eso no se está cumpliendo, y todo sector, toda cartera
se mueve presupuestalmente. Y como yo dije, ¿no?, hasta hace un momento, si el gobierno central no ve a salud y educación como un enfoque de que poder crecer como país en estos dos temas importantes, en estas dos carteras importantes, va a ser muy poco lo que se va a ocupar, ¿no? Viéndose también que la coyuntura política actual, en la cual los temas de corrupción han saltado tan evidentes de que tenemos 3, 4 presidentes que van a estar en la cárcel, o ya están en la cárcel, o están procesados, el fiscal de la Nación, todo este tema hace de que veamos realmente los problemas principales, los veamos de costado, y que así es, y sigamos viendo de que hay niños desnutridos, hay niños con tuberculosis, las vacunas, no hay presupuesto para infraestructura, para equipamiento, faltan muchos recursos humanos profesionales. Como comentaba, el problema de la salud oral es que, por ejemplo, te puedo dar el dato de que el 90% de los niños menores de 12 años tienen escáner dental, tienen un problema en la boca. El 80% de los peruanos otro tipo de problemas de salud, así es, ¿no? Tienen como consecuencia. Así es, ¿no? Entonces, porque el hecho de que tú tengas un problema de salud oral va a significar de que tú no te puedas desarrollar normalmente, empezando desde el tema de la nutrición. Tú no vas a poder masticar bien los alimentos, claro, al faltarte dientes o tener infecciones en la boca, y eso hace de que tú los alimentos los digieras y no los digieras en condiciones apropiadas y no se absorba como corresponde. O sea, al final ese niño está siendo engañado, que se le está alimentando cuando tiene un problema oral, sabiéndose los resultados que este problema es la segunda enfermedad o causa de enfermedad que un peruano va a la consulta médica o a la consulta de un centro de salud o de un hospital. Hay un sinnúmero de enfermedades, pero cuando vemos y vemos las estadísticas, miren, acá hay un problema de salud oral que es un problema de salud pública, claro, vemos de que no hay la solución, o diciendo, no, yo prefiero arreglar estos problemas de salud y eso lo paso por alto. Porque también hay que tener en cuenta de que mejorar el problema de salud oral necesita presupuesto. Por ejemplo, en el sector salud aproximadamente faltan unos 10.000 dentistas para que puedan trabajar y podamos cubrir, porque de los 30 millones de peruanos, el Ministerio de Salud, a través del Seguro Integral de Salud, que son 16 millones, en el sector salud aproximadamente somos 5.000 dentistas. Estos 5.000 dentistas deberían cubrir todo este universo de peruanos que tienen este seguro integral, porque nosotros somos los encargados. Estamos hablando en los hospitales públicos. Hospitales públicos, claro, Ministerio de Salud. Porque también tenemos que tener que hospitales públicos, hay salud, claro, ejército, pero cuando estamos hablando solamente del Ministerio de Salud, todas las personas que tienen un seguro integral de salud, o SIS, que son 16 millones, claro, en el tema de poder mejorar la salud oral de estas personas, es 16 millones 5.000 dentistas para 16 millones. Imagínate. Y cuando hacemos la distribución, ¿cómo estamos en el interior? Normalmente todo se concentra en Lima. Todo en Lima, claro. Hay, por ejemplo, regiones que por la misma cantidad hay dentistas que no cubren esta proporción de poder cubrir estas enfermedades. O te doy un dato, que tú tienes la posibilidad de que si desgraciadamente vives en provincia, te puedes morir por una infección de la boca, porque en una posta o un establecimiento de salud 1-1 o una pequeña posta, en la zona más alejada del Perú o en una frontera, como posiblemente ahí no hay un dentista, y el problema de la salud oral no solamente va porque te duele la muela, o sea, te puede dar una infección generalizada, claro, que te puede llevar a la muerte. Y esa persona en muchos campos o en muchos espacios se queda a medio camino y desgraciadamente fallece. Son cosas que a veces no se saben, y por eso nosotros tratamos como profesionales de cirujano dentista hacer esta llamada de atención a las autoridades y decirles de que los problemas no solamente se dan por poner un nuevo ministro, sino tener una política pública clara en el sector salud. Que trascienda a los ministros. Así es. Y que trascienda incluso a los gobiernos, porque si son políticas públicas nacionales, no tendrían por qué estar sujetos a quien asume una cartera, ¿no? Y por lo mismo, la persona que asume ve el presupuesto, y como te decía, del PBI, que estamos en 5 puntos, 5%, cuando eso ya lo llevamos a porcentajes, ¿eso qué significa? Del presupuesto nacional, estás hablando solamente de un 10% solamente que le dedicas a salud. En educación es algo parecido. Eso demuestra de que el responsable de la cartera, el ministro de turno, cuando tiene la posibilidad de poder mejorar un sinnúmero de temas,
le va a ser prácticamente imposible. Y esto va a conllevar a que tenga que, al no cumplir los acuerdos que tiene con los gremios, tanto a niveles presupuestales, a niveles remunerativos, obviamente los profesionales de la salud tenemos que salir a las calles. Claro. Y yo siempre digo, ¿no? O sea, como si se me he encontrado con un sinnúmero de pacientes en las calles cuando hemos estado reclamando y me dicen, doctor, ¿usted qué hace acá? Yo le digo, yo tengo que salir a las calles precisamente para reclamar el derecho de la población a una mejor atención, a una muy buena atención. Y no puede ser posible de que en vez de que yo esté atendiendo pacientes, tratando de recuperar un problema de salud, yo tenga que salir a la calle, dejar de atender pacientes para reclamarle al gobierno central, al Ministerio de Salud, al ministro de turno, ministra, y decirle, señor, señora, hagan su trabajo, cumplan sus promesas y mejoremos el tema de la salud de nuestro país. Un tema es el tema presupuestal, ¿no? Que es un tema clave, ¿no? Así es. Que padecen otros sectores importantes también como educación, como justicia, que creo que son los tres elementos fundamentales para todo desarrollo de un país, ¿no? Así es. Ahora, nos decía también, volviendo al tema macro, que habían otros elementos que habían quedado postergados y que esperaba que con la ascensión de la doctora Tomás frente al ministerio puedan retomarse. ¿Cuáles son esos otros? Mira, los temas importantes que la ministra tiene que, desde el día de hoy que ya asumió la cartera, son temas o pilares para, como te dije en un momento, el desarrollo de la salud en un país. El problema de infraestructura, ¿eso qué significa? De que a nivel nacional estamos con un déficit de establecimiento de salud para poder atender la salud en general de la población. El tema mismo del equipamiento, de estos posibles nuevos establecimientos para poder cubrir estas necesidades de población. El tema de insumos para poder trabajar. Cuando hablo de insumos hablo de medicamentos, hablo de vacunas, hablo de que no puede ser posible de que haya mucho desabastecimiento. Si tú tienes la oportunidad o desgraciadamente te enfermas por un tema, a veces no puede haber ni guantes ni algodones. Y eso se da mucho a nivel nacional. O el mismo tema de que si tú te quieres atender en un establecimiento del sector público, tengas ese problema de que desgraciadamente no hay especialista en ese establecimiento y te tengas que dirigir a otra provincia, posiblemente para buscarlo, con el consiguiente agravamiento de tus problemas y como si de repente ni llegues a esa consulta. Claro. O que si tienes que invertir de tu dinero propio en consulta privada, en consultorios privados y muy aparte de eso, el tema de el recurso humano, que yo siempre digo, es uno de los pilares más importantes porque nosotros somos los que le damos la cara al enfermo, Yo en muchos casos, yo siempre me pongo en el tema de atenciones como a cómo a mí me gustaría que me atiendan. Qué importante lo que usted dice, doctor. O sea, a mí cómo me gustaría de que venga una persona y me atienda con la mejor manera, con la mejor sonrisa del mundo, pero ¿qué pasa a veces con los mismos profesionales o trabajadores? Son mal pagados, son explotados en muchos casos, no tienen derechos laborales, no tienen vacaciones. Y yo digo, qué frustrante, bueno, no es que me pase también en mi caso, porque yo también tengo otro desarrollo profesional privado, que puedo mantener ese tema, pero que para ese profesional o para ese trabajador que solamente vive del sueldo del Ministerio de Salud y que no tiene la oportunidad de, él posiblemente en ese momento que está trabajando está pensando cómo va a pagar la luz, cómo va a pagar la pensión del colegio, casa, vivienda, todo lo que sea, y que si tiene un sueldo no apropiado, definitivamente no creo que vaya con el mismo ánimo así es. O sea, todos podemos ser camiseta, todos podemos tener mejor intención en nuestro trabajo, pero este es un tema sensible para los recursos humanos que trabajamos en el Ministerio de Salud. Qué pena que nos ha ganado el tiempo, porque creo que estos temas merecen ser discutidos más a profundidad, así que lo comprometemos a que podamos conversar en otro momento.